Buenas noches, mi nombre es Héctor Molina, estudiante de Psicología de la UNAD. Las teorías de la personalidad son propuestas hechas por diferentes investigadores y estudiosos de la psicología. Respecto a la personalidad, cada una de las teorías plantea unos postulados y perspectivas a partir de los cuales se pueden entender el desarrollo de la personalidad, su abordaje y su evaluación. La teoría cognitiva está guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a una situación. Esta nos dice que el ambiente influye en la manera de comportarse y modifica las expectativas ante otras situaciones respecto al comportamiento. La conducta está orientada a metas, se puede regular a sí mismo, tienen libertad y capacidad de cambiar todo en la vida. Entre los teóricos de la teoría cognitiva tenemos a Bandura, que nos dice que la personalidad es la interacción entre la cognición, el aprendizaje y el ambiente. Ruther nos dice que la autoeficacia puede ser utilizada como habilidad cognitiva. La autoeficacia es la manera de manejar situaciones de manera adecuada, alcanzando altos niveles de desempeño interno. Mitchell se interesó por estudiar las variables personales del aprendizaje social cognitivo, y Kelly planteó que el constructo como una manera de construir e interpretar el mundo. El constructo anticipa o experimenta sucesos, los interpreta, les da estructura y significado. Para la evaluación de la personalidad desde la teoría cognitiva tenemos la escala para evaluar expectativas generalizadas del individuo sobre el control interno y externo del estímulo-respuesta. También tenemos el inventario autodescriptivo de elección forzada construido en el contexto de aprendizaje social. La teoría conductual nos dice que el ambiente determina la personalidad en la infancia y la etapa adulta. Hace énfasis en la especificidad situacional y resta importancia a las manifestaciones internas. Para esta teoría, la motivación inconsciente, aspectos morales y rasgos emocionales no existen. La estructura de la personalidad está en buena parte confirmada por los hábitos y define el impulso como el estímulo capaz de activar la conducta. Los impulsos están divididos en dos, primarios y secundarios. Los primarios son los innatos, condiciones fisiológicas como la sed y el hambre, y los secundarios son los aprendidos, los que se adquieren en los primarios como la ansiedad y el miedo. Entre los teóricos de la teoría conductual tenemos a Watson, que nos dice que el recién nacido viene en blanco y se moldea en el ambiente. Skinner nos dice que lo que una persona aprende es semejante a como aprende otra cosa. También nos dice que los estímulos pueden actuar como reforzadores que incrementan la incidencia conductual. Hull nos dice que los estímulos se conectan a las respuestas estímulo-respuesta. También nos dice que los impulsos hacen responder a los individuos. La teoría de los rasgos. La teoría de los rasgos se caracteriza por las particularidades de cada individuo según Carter. El temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores. Los rasgos, según Carter, se dividen en comunes, superficiales, constitucionales y dinámicos. Los comunes son los que no son únicos en cada persona. Los superficiales son los fáciles de observar. Los constitucionales son los que dependen de la herencia. Y los dinámicos son los que motivan a las personas a lograr metas. Por otro lado, Eysenck define la personalidad como la jerarquía de respuestas específicas y habituales que describen la conducta y comprenden los factores casuales de la misma. Define los rasgos como extremos emocionales y los divide en dos. La teoría de los rasgos presenta varias formas de evaluar la personalidad. Por un lado está el 16PF, que es el análisis de 16 factores de la personalidad. El MMPU, que evalúa las características de la personalidad, y el MMIA, que está diseñada para los adolescentes. Los principales teóricos de la teoría de los rasgos son Raymond Cattell,
que agrupó los rasgos en 4 formas: comunes, superficiales, constitucionales y dinámicos. Y tenemos a Hans Eysenck, que estableció la base de la personalidad compuesta por 3 dimensiones: introversión, extroversión, eroticismo y psicoticismo. Esta teoría es definida por Carl Rogers, que considera que el ser humano tiene la motivación positiva y va logrando obtener niveles superiores de funcionamiento. Dice que la persona es responsable de sus propias actuaciones y de las consecuencias que sobrevienen. El descuido del potencial innato lo vuelve rígido, defensivo, coartado y a menudo se siente amenazado o ansioso y tiene tendencia a la realización. Por otro lado, Allport nos dice que debe existir continuidad motivacional en la vida, que la motivación está determinada por instintos sexuales, pero no de manera indefinida. Los motivos son autónomos y determinan el nivel de madurez. Allport creó el concepto de proprium, que el yo no se encuentra presente en el momento de nacer, sino que se desarrolla con el paso del tiempo. Esta teoría presenta varios modelos de evaluación de personalidad, como la escala de conceptos de Tennessee, los ordenamientos Q, diseñado por William Stephenson, el inventario de autoestima de Cooper Smith, la escala de autoconceptos para niños de Pierce Harris, entre otros. Entre sus teóricos encontramos a Carl Rogers, que nos dice que los seres humanos construyen su personalidad cuando se proponen al servicio de metas positivas, y también encontramos a Gordon Allport. La teoría integradora. Esta teoría integra 5 grandes rasgos de la personalidad: la extroversión, agradabilidad, escrupulosidad, estabilidad emocional y la apertura a la experiencia. También establece las dimensiones del carácter como cooperación, autotrascendencia y autodirección. También nos dice que hay dimensiones temporales que son la búsqueda de novedad, evitación del daño y la dependencia de la recompensa. Esta teoría tiene varios sistemas de evaluación de la personalidad, en los que encontramos el inventario multiaxial clínico, el BFQ, que es la evaluación de las 5 grandes dimensiones de la estructura de la personalidad, el inventario clínico para adolescentes y el índice de personalidades MIP. Sus teóricos fueron Caprara, Barbaranelli, Borgnoni y Perugini, que aportaron a la teoría de los 5 grandes rasgos de la personalidad. Para concluir, tenemos la teoría psicodinámica. Este perfil de la personalidad se desarrolla en 5 etapas psicosexuales. La etapa oral, que va del nacimiento a los 18 meses, nos dice que tiene el placer al succionar el pecho de su madre o mascar alimentos. En la etapa anal, que va desde los 18 hasta los 3 años de edad, dice que experimenta el placer a partir de la expulsión o retención de las heces fecales. En la etapa fálica, que comprende entre los 3 y 6 años de edad, se explica cómo es el apego al progenitor del sexo opuesto. La etapa de latencia, que va de los 6 a los 13 años, es el momento donde el líbido o energía sexual permanece en un estado latente. En la etapa genital, que va de los 13 años en adelante, nos dice que es el despertar de los impulsos sexuales. Esta teoría desarrolló diferentes estrategias de evaluación, que son la técnica de ejecución, recuerdos autobiográficos, técnicas verbales, técnica pintórica o gráfica, técnica de manchas de tinta. Entre sus teóricos tenemos a Sigmund Freud en la estructura de la personalidad del ello, el yo y el superyo, Morris y Mason, Perver y Jung, Bransky, Davidoff, Papalia y Wettkos.
Muchas gracias por su atención prestada.